porción de la palabra de Dios en el Evangelio de Marcos capítulo número 6 y versículo número 30, la cual nos habla o nos narra un suceso el cual podemos describir solamente como maravilloso. Y es que la palabra del Señor nos habla, como te decía, en el Evangelio de Marcos capítulo 6 y versículo número 30, sobre cómo una multitud siguió a Jesús hasta el desierto. Pero lo interesante no es precisamente el hecho de que la multitud lo haya seguido. Lo interesante es lo que sucedió en este lugar. Y es que dice la palabra del Señor que la hora ya era avanzada. Podríamos interpretar entonces que ya era tarde o ya se estaba anocheciendo, y aquella multitud no parecía tener la intención de marcharse de ese lugar. Pero dice la palabra del Señor que los discípulos se acercaron a Jesús. Dice su palabra en el versículo número 35, cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Dice la palabra del Señor que Jesús les dijo a sus discípulos que ellos se encargaran de alimentar a la multitud. Los discípulos se mostraron, podríamos decir, bastante intrigados ante la indicación que Jesús les acababa de dar. Pues vemos su reacción en el versículo número 37. Respondiendo él les dijo: dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. La palabra del Señor nos habla de que la multitud era grande, y los discípulos, al escuchar la indicación de Jesús de que ellos alimentaran a la multitud, ellos se asombraron y probablemente dijeron: ¿cómo hemos de alimentar a esta multitud? ¿De dónde sacaremos el dinero? Quizás más de alguno se preguntaba: ¿de dónde sacaremos dinero para comprar tanta comida, para comprar tanto pan? Pero mira, lo interesante no es la reacción de los discípulos. Lo interesante acá es que en el verso 38 dice: Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. Mira, solamente contaban con 5 panes, 5 piezas de pan. No podemos a ciencia cierta saber el tamaño de esos panes, si eran grandes o eran pequeños, pero lo que sabemos es que eran 5 panes para una multitud, más 2 peces. La lógica acá dicta que no se puede alimentar a una multitud con solamente esta cantidad. La lógica podría decirnos que es imposible alimentar a una multitud. Podríamos decir que eso no alcanzaba quizás ni para solamente los discípulos y Jesús. Pero lo interesante acá es que Jesús hizo lo que parecía imposible, lo que la lógica y la razón dictaban como imposible, lo que los discípulos creyeron que no se podía, sucedió. Jesús alimentó a esta multitud solamente con 5 panes y 2 peces. Eso era todo lo que Jesús tenía, con lo que ellos contaban en este momento. Y aunque la lógica decía: no se puede, es imposible, mira que Jesús volvió lo imposible posible. Jesús hizo posible alimentar a esta multitud. Dice la palabra del Señor en el verso 42: y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5,000 hombres. Vemos acá que la palabra del Señor nos habla que al inicio solamente se contaba con 5 panes y 2 peces. Pero cuando esto sucede, mira cómo cambió todo, y algo que
podría sonar imposible, ilógico quizás, es que incluso cuando ya todos habían comido hasta saciarse, sobró incluso más alimento de lo que se tenía en un principio. Pero mira que no es el único suceso que podríamos interpretar que era imposible, pues en el Evangelio de Lucas capítulo número 8 versículo 40 se nos habla de dos sucesos maravillosos. Dos sucesos los cuales solamente podemos describir como maravillosos. El primero dice la palabra del Señor que una mujer que padecía de flujo de sangre desde hace 12 años, tenía 12 años de padecer este mal, recibió la sanidad cuando ya ella había gastado todo lo que tenía. Cuando ya ella había gastado en médicos, en medicinas y no había obtenido una cura, no había obtenido sanidad. Dice la palabra del Señor que bastó solamente que esta mujer tocara el borde del manto de Jesús. La palabra del Señor nos dice en el versículo 44, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de sangre. Mira cómo algo que aparentemente suena ilógico se volvió posible. Una mujer que había padecido tanto tiempo, tantos años de esta enfermedad, bastó solamente que tocara el borde del manto de Jesús para sanar una enfermedad que llevaba años afectando su cuerpo, donde ella había gastado ya en medicinas, había buscado una, quizás y 1000 posibles soluciones, medicamentos, diferentes médicos, quizás había viajado y no había encontrado una medicina, no había encontrado una cura para su enfermedad. Pero bastó solamente que tocara el borde del manto de Jesús. Pero mira que acá también hay otro suceso increíble, otro suceso maravilloso. Y es que la palabra del Señor dice que la hija de aquel hombre llamado Jairo se encontraba enferma gravemente, aunque no se nos detalla qué es lo que estaba padeciendo, sí se nos dice que estaba ya a punto de fallecer. Y dice la palabra del Señor que antes de que Jesús alcanzase a llegar, salieron a encontrar a aquel hombre para decirle que no molestara más a Jesús, porque su hija acababa de fallecer. Pero mira el suceso maravilloso, el suceso increíble que se dio en este lugar, es que Jesús al llegar se acerca y dice la palabra del Señor en el versículo 52, y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Mira la palabra del Señor acá nos habla que incluso se burlaron de Jesús. Aquellas personas pues no creían que fuese posible lo que Jesús estaba hablando, porque ellos ya habían visto fallecer a la niña, a la hija de este hombre, pero algo maravilloso, algo que ante la lógica era imposible sucedió. Pues dice en el verso 54, mas él tomándola de la mano clamó diciendo, muchacha, levántate. Y entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Mira, acá lo que sucede es algo maravilloso, pues la lógica dictaba que la niña había muerto y no había más que hacer por ella, pero dice la palabra del Señor que Jesús llega a este lugar y un milagro grande sucede. Lo imposible sucedió en este lugar. Pero también allá en el Evangelio de Juan, capítulo número 11 y versículo número 38, se nos habla de otra resurrección. Y es que para el ser humano el tema de la resurrección, el volver a la vida una vez fallecido, es algo sencillamente imposible. Pero mira que acá la palabra de Dios nos habla de que otro hombre también resucitó, aquel hombre llamado Lázaro. Dice la palabra del Señor en el verso 39, dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días.
Jesús le dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Mira que acá se nos habla que la hermana del hombre que había fallecido creía imposible lo que Jesús estaba intentando hacer. Jesús mandó a que quitaran la piedra que tapaba la tumba. Pero la hermana de aquel hombre le dice que su hermano tenía ya 4 días de muerto y que a lo mejor ya hedía el lugar a causa del cadáver. Pero Jesús responde y le dice: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Mira que lo que sucede acá es algo maravilloso. En el verso 44 dice: y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Vemos entonces acá cómo lo imposible sucedió. Aquel hombre que tenía 4 días de haber fallecido, resucitó, volvió a la vida, algo que la lógica dicta que es imposible. Precisamente para el hombre es imposible, pero tanto tú y yo tenemos un Dios de imposibles. Aunque la lógica dicte que no se puede, pues mira cómo la lógica decía que no se podía alimentar a una multitud con solamente 5 panes y 2 pececillos. La lógica decía que no se puede alimentar una multitud, pero la palabra del Señor dice que aquellos que comieron eran como 5,000 hombres. E incluso dice la palabra del Señor que sobró alimento. Aquella mujer que había gastado tanto en medicinas, quizás los doctores ya le habían dicho, los médicos, que su enfermedad no tenía cura, que era imposible que se sanase, pero lo imposible sucedió. Mira aquellas personas que se burlaron de Jesús porque creían imposible que la niña estuviera con vida. Pero dice la palabra del Señor que Jesús hizo lo imposible en ese lugar. Nuevamente, otro hombre que había muerto, tenía 4 días ya. La hermana de aquel hombre demostraba que creía imposible lo que Jesús intentaba hacer, pero dice la palabra del Señor que lo imposible aconteció en ese lugar. Asimismo, lo imposible, lo que la lógica, la razón, lo que los demás te dicen que es imposible, Dios lo vuelve posible. Porque tú tienes a un Dios de imposibles, un Dios grande, un Dios poderoso, que puede cambiar tu situación, que puede cambiar tu vida por completo, que puede hacer grandes cosas en tu vida y volver lo imposible posible. Ese es el Dios al cual tú sirves. Ese es el Dios al cual adoramos. Un Dios con un poder grande, que hizo maravillas tiempo atrás y aún en nuestros tiempos sigue haciendo maravillas, sigue haciendo imposibles. Ese es nuestro Dios, un Dios de imposibles.